Las 1000 noches y una noche. Pero cuando llegó la noche 37, prosiguió en esta forma. Al morir el mercader Ayub les dejó grandes riquezas y, entre otras cosas, 100 cargas de sederías, brocados y telas preciosas y 100 vasijas, llenos de vejigas de almizcle puro, todo cuidadosamente empaquetado, y en cada fardo se veía escrito con grandes caracteres: destinado a Bagdad, pues Ayub no pensaba morirse tan pronto y quería ir a Bagdad para vender sus preciosas mercancías. Pero llamado a la infinita misericordia de Alá y pasado el tiempo de luto, el joven Ghanem pensó realizar el viaje a Bagdad que tenía proyectado su padre. Se despidió entonces de su madre, de su hermana Fennah, de sus parientes y de sus vecinos, y se fue al zoco, donde alquiló los camellos necesarios, cargó en ellos sus fardos y aprovechó la salida de otros comerciantes para Bagdad a fin de ir en su compañía, y así marchó después de poner su suerte en manos de Alá, el Altísimo. Y Alá lo resguardó de tal modo que no tardó en llegar a Bagdad, sano y salvo con todas sus mercancías. Apenas llegado a Bagdad, se apresuró a alquilar una casa hermosísima que amuebló suntuosamente, sin olvidar los cortinajes en puertas y ventanas. Después mandó descargar todas las mercancías y descansó de las fatigas del viaje, esperando tranquilamente que todos los mercaderes y personas notables de Bagdad fuesen uno tras otro a desearle paz y darle la bienvenida. Pero después pensó ir al zoco para vender parte de sus mercancías y mandó hacer empaquetar 10 piezas de tela y de sederías finas que llevaban marcado el precio en unas etiquetas. Enseguida se dirigió al zoco de los grandes mercaderes y todos salieron a su encuentro y le desearon la paz. Después le llevaron a presencia del jeque del zoco, quien solo con ver las mercaderías se las compró en el acto. Y Ghanem Ben Ayub ganó 2 dinares de oro por cada dinar de mercancía. Y satisfechísimo de tal ganancia, siguió vendiendo piezas de tela y vejigas de almizcle, ganando 2 por 1 durante todo un año. Un día, a principios de otro año, fue al mercado, según su costumbre, pero se encontró con todas las tiendas cerradas, lo mismo que la puerta principal del zoco, y como no era fiesta, se asombró mucho y preguntó la causa. Le contestaron que acababa de fallecer uno de los principales mercaderes y que los demás habían ido a enterrarle. Y uno de los transeúntes dijo: bien harías en ir también a acompañar al entierro, lo tendrán en cuenta. Y contestó Ghanem: me parece muy justo, pero quisiera saber dónde son los funerales. Le indicaron el sitio, entró en una mezquita cercana y hizo sus abluciones y se dirigió a toda prisa al lugar indicado. Se mezcló entonces con la muchedumbre de mercaderes y los acompañó a la gran mezquita, en donde se dijeron las oraciones de costumbre. Luego la comitiva emprendió el camino del cementerio, que estaba situado fuera de las puertas de Bagdad. Entraron en él y fueron atravesando tumbas hasta llegar a aquella en que iban a depositar el cadáver. Los parientes habían levantado una tienda, colocándola de suerte que cubriera el sepulcro, colgando en ella lámparas y antorchas y faroles. Y todos pudieron entrar para resguardarse debajo del toldo. Entonces se abrió la tumba, se depositó el cadáver y se puso la losa. Luego los imanes y demás ministros del culto y los lectores del Corán empezaron a leer sobre la tumba los versículos del libro noble y los capítulos prescriptos. Y los mercaderes y los parientes se sentaron en corro sobre las alfombras tendidas debajo del toldo y oyeron religiosamente las santas palabras. Y Ghanem Ben Ayub, aunque tenía prisa por volver a su casa, no quiso retirarse enseguida por consideración hacia los parientes y se quedó con ellos. Las ceremonias religiosas duraron hasta el anochecer. Entonces llegaron los esclavos con bandejas llenas de manjares y dulces y los repartieron entre los presentes, que comieron y bebieron hasta la hartura, según es costumbre en los entierros. Después les presentaron las jofainas y los jarros, y todos los comensales se lavaron las manos y enseguida fueron a sentarse en corro, silenciosamente, como suele hacerse. Pero pasado un largo rato, como la sesión no se iba a terminar hasta la mañana siguiente, Ghanem empezó a alarmarse por las mercaderías que había dejado en su casa sin nadie que las guardase. Y temió que se las robasen los ladrones y dijo para sí: soy extranjero y teniendo como tengo fama de hombre rico, si paso una noche fuera de mi casa, los ladrones la saquearán y se llevarán mi dinero y las mercancías que me quedan. Y como sus temores fueron mayores cada vez, se decidió a levantarse y se disculpó con los demás, diciendo que iba a evacuar una necesidad apremiante, y salió a toda prisa.
Echó a andar a oscuras y fue caminando hasta que llegó a las puertas de la ciudad. Pero como ya era medianoche, encontró la puerta cerrada, no vio a nadie ni oyó ninguna voz humana. Solamente oía el ladrar de los perros, los chillidos de los chacales, que sonaban a lo lejos, mezclados con los aullidos de los lobos. Entonces, asustadísimo, exclamó: «Antes temía por mis riquezas, ahora he de temer por mi vida». Y empezó a buscar un albergue donde pasar la noche, y al fin encontró una turbej junto a la cual había una palmera. Una puerta estaba abierta, Ganem entró allí y se tendió para conciliar el sueño, pero no podía dormir, pues estaba aterrado de verse solo en medio de las tumbas. Se puso de pie, abrió la puerta y miró hacia afuera. Y vio una luz que brillaba a lo lejos, cerca de las puertas de la ciudad. Se dirigió hacia aquella luz, pero entonces vio que ésta se acercaba por el camino que conducía a la turbej en que él se encontraba. Entonces tuvo más miedo, retrocedió precipitadamente, se metió de nuevo en la turbej y cuidó de cerrar la puerta, que era muy pesada. Pero no se tranquilizó hasta que hubo subido a lo alto de la palmera para esconderse entre el ramaje. Desde ahí vio que la luz se iba acercando hasta que acabó por ver a 3 negros, 2 de los cuales llevaban un enorme cajón y el tercero una linterna y unos azadones. Al llegar a la turbej se detuvo. «¿Qué ocurre, oh Sawab?». Y Sawab respondió: «¿No lo veis?». Y dijo uno de los otros: «¿Pero qué he de ver?». Y Sawab replicó: «Kafur, ¿no ves que la puerta de la turbej que habíamos dejado abierta esta tarde está cerrada y con el cerrojo echado por dentro?». Entonces el tercer negro, llamado Vaquita, exclamó: «¡Qué poco entendimiento tenéis! ¿Ignoráis que los propietarios de estos campos salen todos los días de la ciudad y vienen a descansar aquí después de examinar sus plantaciones? ¿No sabéis que cuidan de cerrar la puerta en cuanto anochece por temor de que los sorprendamos nosotros los negros? Pues saben que si los tomamos, los asamos vivos y nos comemos su carne blanca». Entonces Kafur y Sawab dijeron al otro negro: «Oh, Vaquita, verdaderamente no puedes presumir de inteligencia». Pero Vaquita replicó: «Veo que no me creeréis hasta que encontremos al que está escondido, y os advierto anticipadamente que si hay alguien en la turbej, al ver acercarse nuestra luz, se habrá subido aterrorizado a la copa de la palmera, y allí lo encontraremos». Y aterrado, Ganem pensaba: «¡Qué negro más listo! Confunda a Alá a todos los sudaneses por su perfidia y su malignidad». Después, muerto de miedo, dijo: «No hay fuerza ni poder más que en Alá el Altísimo. ¿Quién me podrá salvar ahora de este peligro?». Y los negros dijeron al que llevaba el farol: «Oh Sawab, sube a lo alto del muro y salta dentro de la turbej. Ábrenos la puerta, pues estamos muy cansados del peso de este cajón encima del cuello y de los hombros. Y si nos abres la puerta, te reservaremos el más rollizo de los individuos que tomemos ahí dentro y te lo coceremos muy en su punto, dorándose la piel, cuidando de que no se desperdicie ni una sola gota de grasa». Pero Sawab contestó: «Como tengo tan poca inteligencia, prefiero que tiremos este cajón por encima de la tapia, ya que nos han dado la orden de dejarlo en esta turbej». Pero los otros 2 negros contestaron: «Si lo tiramos, como dices, se hará pedazos». Y Sawab replicó: «Pero si entramos en la turbej, ¿acaso nos sorprenden los bandidos que ahí suelen ocultarse para asesinar y desvalijar a los viajeros? Ya sabéis que en este sitio se reúnen por la noche los bandoleros para repartirse el botín». Los otros 2 negros dijeron: «¿Es posible que seas tan infeliz que creas semejantes majaderías?». Y dejando el cajón en el suelo, escalaron la pared, saltaron dentro de la turbej y corrieron a abrir, mientras el otro les alumbraba desde fuera. Metieron entre los 3 el cajón, cerraron la puerta, se sentaron a descansar en la turbej. Y uno dijo: «Verdaderamente, hermano, que estamos rendidos de tanto caminar y por el trabajo que hemos hecho. Y he aquí que es medianoche. Descansemos algunas horas y después abriremos la zanja para enterrar este cajón, cuyo contenido ignoramos. Luego del descanso podremos trabajar mejor. Y para pasar agradablemente estas horas de reposo, cuente cada uno cómo ha llegado a ser eunuco y por qué se le castró, relatándolo todo desde el principio hasta el fin. De esta manera pasaremos la noche agradablemente». Y en este momento de su narración, Scheherazade vio clarear el día y se calló discretamente. Pero cuando llegó la noche 38...